Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos los pastores, misioneros y líderes de nuestras iglesias bautistas en Venezuela a esta capacitación de evangelización que vamos a tener para presentar tres nuevos folletos eh, basados en los evangelios. Vamos a presentar el folleto Jesús y el ciego Bartimeo, Jesús y Zaqueo y Jesús y el paralítico de Betesda. La dinámica que vamos a usar es que vamos a presentar un video con la narración y explicación del folleto de unos 10 minutos. Luego vamos a presentar algunas explicaciones con diapositivas y después vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Espero que esto sea de gran provecho para sus vidas, para sus iglesias y que esta capacitación que hoy ustedes están recibiendo, entonces ustedes puedan ser multiplicadores y ustedes puedan entrenar la mayor cantidad posible de personas para que puedan evangelizar con historias bíblicas. Vamos a, ya muchos de ustedes han participado y están usando el folleto del Hijo Pródigo, que fue la primera historia que sacamos. La segunda es Jesús y el ciego de nacimiento. La tercera, Jesús y los 10 leprosos. Y la que hicimos el año pasado fue Jesús y la mujer samaritana. Entonces vamos a iniciar con una oración y vamos a pedirle al pastor Itan Pulgar que él tenga una oración de iniciación en esta noche. Oramos. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, en esta noche queremos darte gracias. Gracias por ayudarnos en este día. Y ahora nos presentamos ante ti, Señor, para escuchar al pastor Elazar, para aprender de tu palabra, Dios, y para aprender a cómo usar cada uno de estos proyectos, Señor. Bendícenos en esta noche. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando Jesús fue crucificado en Jerusalén, una semana antes pasó por la ciudad de Jericó, y en el camino había un hombre ciego llamado Bartimeo que estaba mendigando. Y este hombre, cuando oyó que Jesús, sus discípulos y mucha gente pasaba por allí, comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo mandó a callar, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó a llamarle. La gente le dijo: levántate, ten confianza, Jesús te llama. El hombre, arrojando su capa, se levantó y fue donde Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él respondió: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le sanó en aquella misma hora. Le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y el hombre siguió a Jesús en el camino. Esta historia nos enseña la fe que agrada a Dios. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, ¿cuál es la fe que agrada a Dios? La fe que agrada a Dios es la fe que tiene conocimiento. Este hombre se sentaba en el camino, junto al camino, todos los días para pedir limosna. Pero ese día que Jesús pasó por allí, él tenía una esperanza diferente. Él, él sabía que Jesús podía hacer algo mucho más grande por él. Cuando él clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, no era el clamor de un mendigo pidiendo monedas. Era el clamor de un hombre que sabía que Jesús podía hacer algo grande por él. Cuando él dijo: Jesús, hijo de David,
estaba haciendo una confesión pública, una declaración pública de Jesús como el Mesías, el Cristo, el Salvador. Y no podía hacerlo sin tener un conocimiento de las Escrituras o de las profecías mesiánicas. Este ciego creía que Jesús era el Mesías. Y la fe que agrada a Dios no es una fe ciega o impersonal. Es la fe que se basa en el conocimiento de Dios. La Biblia dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde vamos a tener el conocimiento de Dios? En las Escrituras, en su Evangelio. Y esa fue la oración de Jesús. Él dijo, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La fe que agrada a Dios es la fe persistente. Este hombre, aunque lo mandaron a callar, él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él lo hacía porque él quería que Jesús lo oyera y él quería que Jesús lo atendiera. Y lo logró por su persistencia. Él, él fue persistente porque quizás pensaba que esa era su única oportunidad. Y nosotros tenemos que ser persistentes porque no sabemos si tendremos otra oportunidad. Imagínense al ciego callando y quedándose quieto pensando, bueno, quizás Jesús de regreso de Jerusalén, quizás me atienda. O quizás en su próxima visita a Jericó pueda tener más tiempo para mí. Pero este hombre fue persistente y acertó, porque Jesús nunca regresó a Jericó. La semana siguiente Jesús fue crucificado en Jerusalén. Y nosotros tenemos que ser persistentes. Muchas veces cuando no queremos acercarnos a Dios, hay obstáculos. A veces es el diablo, otras veces algunas personas y en algunas ocasiones nuestros propios pensamientos. Pero tenemos que ser persistentes y no desanimar. La fe que agrada a Dios es la fe que responde al llamado de Dios. Jesús mandó a llamar al hombre y la gente le dijo, levántate, ten confianza, Jesús te llama. Jesús nos invita a confiar en Él. Dios nos invita a confiar en Él. Él tiene preciosas y grandísimas promesas para nosotros. Sus obras son grandes y maravillosas. Sus promesas son fieles y verdaderas. Y necesitamos confiar en Él. La Biblia dice, confía en Él y Él te dará. Espera en Él y Él hará. Este hombre, cuando recibió el llamado de Jesús, arrojó su capa, se levantó y fue donde estaba Jesús. Él arrojó su capa, que era su bien preciado. Era lo que le protegía del frío, lo que usaba para guardar las monedas que le daban, pero él dejó su capa, él dejó su camino y él vino donde Jesús. Y para responder al llamado de Dios, a veces tenemos que despedirnos, desprendernos de lugares, de cosas, de personas, actividades, acciones que nos alejan de Dios. La Biblia dice, deje el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia y será amplio, será generoso en perdonar. La fe que agrada a Dios es la fe precisa. Cuando Jesús le preguntó al hombre, ¿qué quieres que te haga? El hombre no pensó, bueno, voy a pedirle que le diga a la gente que me dé algunas monedas. No, él sin titubear, sin vacilar, sin divagar, le dijo, maestro, que recobre la vista.
Y eso agradó a Jesús, porque hay cosas que estaban ocultas para la gente que estaba ahí con el ciego, estaban ocultas para nosotros, pero no estaban ocultas para Jesús. Bartimeo quería recobrar la vista para seguir a Jesús en el camino. Y eso lo vio Jesús. Y por eso no solamente le dio la vista, sino la salvación completa. Y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Pero aunque le dijo, vete, el hombre no se fue. El hombre siguió a Jesús en el camino. Entonces arrojó su capa, dejó su lugar, se fue con Jesús a Jerusalén y se convirtió en un fiel discípulo del Señor. ¿Por qué ustedes creen que su nombre y el nombre de su padre se menciona en los evangelios? ¿Por qué tanta familiaridad con Bartimeo? Porque él arrojó su capa, dejó su lugar, siguió a Jesús en el camino a Jerusalén y se convirtió en un discípulo fiel y en un miembro de la iglesia primitiva. ¿Qué quieres que el Señor haga por ti? ¿Tienes alguna necesidad específica? ¿Te gustaría seguir a Jesús en el camino? ¿Te gustaría tener una fe que agrade a Dios? ¿Te gustaría conocer al Señor? Todo esto puedes tenerlo. El Señor quiere hacer grandes cosas, grandes y maravillosas obras en tu vida. Y todo esto puedes tenerlo haciendo una sola cosa, recibiendo a Cristo en tu corazón, abriendo tu corazón a Cristo, creyendo en Él como el Salvador, como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador y el Señor de tu vida. Si quieres recibir a Jesús, haz una oración como esta. Señor Jesús, quiero tener una fe que te agrade. Dame fe para salvación. Señor, yo quiero seguir tu camino. Yo quiero conocerte. Perdona mis pecados y haz una gran salvación y una gran obra en mi vida y en mi familia. Te recibo en mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Señor Jesucristo, entra a mi corazón, entra a mi vida y sálvame. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Ok, esa es la presentación de el folleto Jesús y el ciego Bartimeo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros cómo podemos usar este folleto? ¿Cómo podemos usar este folleto? Evangelizando a través de una historia bíblica. Este es el programa. Jesús y el ciego Bartimeo. Lo primero que hay que hacer es aprenderse la historia y narrarla. Y para eso necesitamos también dedicación. Yo escribo los folletos, pero necesito tiempo para aprenderme también la historia y, y, y poder narrarla. Y a veces, y para tratar de hacerlo de la mejor, forma posible. En la narración, no es necesario que usemos todas las palabras exactas o así como está en la historia del Evangelio. Porque
tenemos que tratar de narrar la historia y de presentar la historia sin necesidad de algunos detalles que, que quizás no son imprescindibles o no son necesarios en ese momento que vamos a compartir el evangelio a las personas. Entonces, si usted lee el folleto de Jesús y el ciego Bartimeo, entonces usted va a ver algunos detalles como volvieron a Jericó, al salir de Jericó, él, sus discípulos y algunas otras cosas, y yo no comencé de esa manera. Entonces, hay que ver cómo narramos, hacemos la narración esencialmente de la historia sin necesidad de usar todos los detalles o algunos detalles que no son indispensables hacer en el momento de la narración. Y tratar de hacer la narración lo más natural posible, lo más, bueno, yo a veces puedo hasta quedarme así, mis hijos y mi esposa dicen, no, se quedó así, o puedo tartamudear o alguna cosa, porque uno tiene que aprenderse bien la historia y quizás la narración que ustedes están viendo, no es perfecta, porque yo soy igual que ustedes, tengo que aprenderme la historia, y muchas veces uno, puede equivocarse, todo eso, pero el asunto es aprenderse la historia y narrar la historia. Y para hacerlo, la práctica es muy importante, que nosotros podamos hacerlo y podamos hacerlo con otro y a medida que vamos haciéndolo más y más, entonces podemos hacerlo de la manera más excelente o perfecta. Pero ese es lo primero que hay que hacer en la evangelización con una historia bíblica. Si usted narra la historia de, por ejemplo, en este caso de Jesús y el ciego Bartimeo, nosotros tenemos la convicción de que lo que transforma, lo que cambia la vida, lo que toca los corazones, es la palabra de Dios. Entonces, también le estoy diciendo que no es necesario algunos detalles, pero otras cosas sí son importantes que nosotros la digamos así como está expresada allí en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús mandó a llamar al hombre, usted puede decir, Jesús mandó a llamar al ciego y llamaron al ciego. Pero cuando usted dice, pero entonces la gente le dijo, levántate, ten confianza, Jesús te llama. Entonces es muy diferente que usted diga simplemente, la gente lo mandó a llamar para que Jesús lo mandó a llamar y la gente le dijo que fuera donde estaba Jesús. Entonces, este, la repetir las palabras que están allí en la Biblia, son muy importantes. Porque usted puede decir, bueno, el ciego le estaba pidiendo misericordia a Jesús, pero es diferente cuando usted mismo expresa la palabra de Dios. Entonces, el ciego dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, esos detalles son muy importantes tomarlos en cuenta en la narración que nosotros vamos a hacer. Lo segundo, después que uno hace la narración de la historia, voy a regresar aquí. Uno narra la historia sin comentarios, porque si usted comienza a narrar la historia y dice, no empiece a explicar la historia de una vez. Usted va a hacer la narración de la historia sin comentarios. Entonces, esa es la parte. Lo segundo es hacer una afirmación que conecte la narración con la explicación de las verdades del evangelio, porque usted va a hacer la evangelización en dos partes.
usted va a hacer primero la narración de la historia y luego usted va a hacer la explicación de las verdades del Evangelio a través de la historia. Entonces necesita hacer una conexión entre la narración y la explicación de las verdades del Evangelio. En algunas, en algunas se usa una pregunta que nos enseña esta historia. Pero si ustedes se dieron cuenta, aquí no es tanto qué nos enseña esta historia, sino la afirmación de lo que la respuesta a esa pregunta. O sea, la conexión no es la que nos enseña esta historia. La conexión es, esta historia nos enseña la fe que agrada a Dios. O de repente, bueno, el asunto es hacer la conexión. Entonces, si decimos, ¿qué nos enseña esta historia? Luego viene un tercer paso, que el tercer paso es hacer una declaración de la idea central del mensaje. Entonces, sí, mejor es usar la pregunta. ¿Qué nos enseña esta historia? Es la conexión que vamos a hacer de la narración con la explicación. Y lo tercero, entonces vamos a hacer una declaración de la idea central del mensaje. Y la idea central del mensaje es, esta historia nos enseña acerca de la fe que agrada a Dios. Entonces, esa es de esa manera vamos a conectar la narración con la explicación del mensaje. Es decir, vamos a tener una pregunta y una oración de transición para entrar entonces a la explicación del mensaje. Luego entramos a la explicación del mensaje. Este folleto tiene 4 verdades. La verdad número 1 es, la fe que agrada a Dios se basa en el conocimiento de Dios. La fe que agrada a Dios es la fe que tiene conocimiento o la fe que se basa en el conocimiento de Dios. En, en cada verdad hay algunos versículos y entonces es importante que nosotros primero aprendamos la verdad. La fe que agrada a Dios es la fe que se basa en el conocimiento de Dios. Y que tomemos en cuenta cuáles son los versículos que hay en la verdad número 1. Los versículos que se utilizan en la verdad número 1 es Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Juan 17:3, que es la oración de Jesús, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces necesitamos aprendernos esos 2 textos bíblicos. Si ustedes se dieron cuenta, en la narración o en la explicación, yo no necesité decir, bueno, eso está en Romanos capítulo 10:17. O eso está en Juan capítulo 17:3. No, no es necesario. O sea, hay que aprenderse los textos de la Biblia y compartirlos en la explicación que nosotros estamos dando. Pero al revisar usted el folleto, usted se va a dar cuenta que esos son los 2 versículos que se usan para la primera verdad, que es la fe que agrada a Dios, es la fe que se basa en el conocimiento de Dios. Luego viene entonces la verdad número 2. La verdad número 2 es la fe que agrada a Dios, es la fe persistente. Y los textos que se usan para hablar de que la fe es persistente es, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. En el texto yo lo coloqué lo coloqué hasta al revés, porque el primero dice, confía en Dios, o dice, confía en Dios y Él te dará. Espera en Dios y Él hará. Entonces, es como
ahí esos dos versículos hablan de que tenemos que confiar en Dios y Él nos dará, esperar en Dios y Él hará. Entonces, aunque no exactamente está así en el folleto, pero son los versículos que se utilizan para hablar de la fe persistente, de que nosotros tenemos que ser persistentes porque tenemos esperanza en Dios, porque esperamos que Dios va a hacer algo. Y el hombre realmente, el ciego, fue persistente porque él esperaba que Jesús hiciera algo por él en ese preciso momento. ¿Ok? La verdad número 3 es la fe que agrada a Dios, es la fe que responde al llamado de Dios. La fe que responde al llamado de Dios. Si ustedes se dan cuenta, yo no le estoy explicando otra vez el video, porque no tiene sentido que le haga el video y se lo explique otra vez. Estoy tratando de resaltar algunas cosas, como hacer un análisis del folleto, ¿ok? La fe que agrada a Dios es la fe que responde al llamado de Dios. Los versículos que se utilizan aquí en este tercer punto es uno solo. Isaías 55:7. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Ese versículo se utiliza porque cuando el hombre arrojó la capa y vino a donde estaba Jesús, es decir, dejó su lugar y dejó su capa, entonces habla de desprenderse, de despedirse, de dejar. Y la aplicación espiritual, entonces, tanto de dejar la capa como dejar su lugar, es dejar la vieja vida, dejar el pecado. Y si ustedes se dieron cuenta en el video, afirmamos que a veces hay que dejar personas, lugares, cosas, acciones, actividades que nos alejan de Dios. Por eso se usa ese versículo para reafirmar esa verdad. La verdad número 4, la fe que agrada a Dios es la fe precisa, ¿verdad? Entonces, aquí en este número 4, no se usa, en la verdad número 4, no hay ningún versículo bíblico, sino el mismo texto que es el texto base, que en ese sentido es, yo creo que no lo puse en la diapositiva, es Marcos 10:46 al 52. Es el texto base donde él le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el hombre dice, maestro, que recobre la vista. Entonces, después que uno ha hecho la explicación de la historia, o ha explicado las verdades del Evangelio a través de la historia, entonces viene la invitación, que aquí en este texto hay muchas preguntas. ¿Tienes una necesidad específica? ¿Te gustaría tener una fe que agrade a Dios? ¿Te gustaría conocer y seguir al Señor? ¿Quieres pedirle al Señor que quite los obstáculos que te impiden seguirlo? ¿Quieres seguir a Cristo recibiéndolo? Bueno, y dice, todo esto lo puedes hacer haciendo una sola cosa, recibiendo a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. ¿Quieres seguir a Cristo recibiéndolo en tu corazón como tu Salvador? Y luego entonces se hace la oración final. Entonces, de esa manera se puede usar o sea, esta es una explicación del folleto y de lo que uno puede afirmar en el folleto. Ahí hay cosas hay frases que son palabras de Dios que son muy importantes que uno repita, o que uno no se olvide. Como, por ejemplo, yo recuerdo en el folleto, dije, Dios tiene preciosas y grandísimas promesas. Sus obras son grandes y maravillosas. Sus promesas son fieles y verdaderas. Esas tres frases
Son 3 frases bíblicas que es muy bueno que uno pueda afirmar, porque de esa manera uno está afirmando la palabra del Señor. Ok, esta es la explicación para usar el folleto. Ahora yo quiero que si usted tiene alguna pregunta o algo que añadir, pueda hacerlo. Activa su micrófono o dígale qué le parece, quiere tener alguna participación, podemos hacerlo. ¿Les gustó el folleto de Jesús y el ciego Bartimeo? ¿Se puede evangelizar con esa historia? Entonces, el micrófono es suyo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Dios me lo bendiga, pastor. ¿Cómo está usted? Amén. Bien, gracias a Dios. Bueno, la explicación está bastante interesante porque se vuelve una manera bien sencilla, ¿verdad? Que sí que a veces uno complica la situación de evangelizar cuando con una historia se pueden lograr mucho con algo tan sencillo y el mensaje deja muchas enseñanzas y los puntos que usted está dando de verdad que son maravillosos, maravillosos. Ya tenemos esa guía, esa orientación. Y de verdad que uno es el que complica llevar la palabra muchas veces y es eso, romper ese paradigma que uno tiene, porque es maravilloso, ¿verdad que sí? Qué bueno. Gracias, Gracias, pastor. hermano Reinaldo. Ok, Carlos Pachano. El pastor Carlos Pachano de Trujillo. Gracias, Pastor Eleazar, por ese mensaje. Como es la palabra, como es el Señor Jesús, tan sencillo y tan profundo. Y por usar la narrativa, que nosotros muchas veces descuidamos la narrativa en nuestras predicaciones. Y gracias porque comprendo y gracias también a su ayuda que lo sencillo, lo que se dice más de manera así más sencilla, llega más al corazón. Y a veces nosotros complicamos las cosas y ponemos palabras así muy rebuscadas y eso no va a llegar al corazón de las personas. Gracias por eso. Ok, gracias, Pastor Carlos. ¿Alguien más quiere tener una participación? Jordi. Buenas noches, amado. Buenas noches. Bueno, realmente compartiendo aún un poco más de lo que están diciendo los pastores, está muy buena esa manera que usted está presentando ahí, esa manera de evangelizar, porque también a veces nos encontramos que nos montamos en un autobús y no tenemos un recorrido muy largo, no tenemos un tiempo bastante extenso para explicarle con exactitud y usted sabe, con esa elocuencia la palabra, si no así tan sencilla, es muy importante tomar ese método, pues porque como el recorrido es corto, entonces tiene que ser una evangelización inmediata y contundente para que la persona pueda entenderla y a la vez hacerle el llamado. Gracias, pastor. Ese es mi aporte. Ok, O sea, lo gracias, que quiero Pastor decir es Jordi. que a veces no tenemos mucho tiempo para extendernos, entonces hay que ser preciso. Ok. El Pastor Eddie. Bueno, doy gracias a Dios por lo que estoy escuchando y está muy interesante porque una de las cosas que tiene que tener el que evangeliza es que tiene que conocer el carácter de Dios y Dios se comunica claramente y esa historia está como anillo al dedo para acercarse a una persona que tenga la necesidad de Jesucristo, porque está muy claro, está muy sencillo y así es un Dios. Nosotros no tenemos que estar dibujando nada, o sea, poniéndonos en ventaja cuando Dios es un Dios que se comunica claramente. Así como le dijo a Adán, mira, no vas a comer de este árbol, él tuvo que entenderlo. Y así nos va a entender las personas cuando le expliquemos esta historia. Bueno, Dios me le bendiga. Amén. Muy buenas noches, pastores. Dios les bendiga. Amén. Le habla el pastor José Chacón de aquí de la ciudad de Garland, Texas. Es un honor y es una bendición tenerlos a través
de este medio y poder escuchar que el pueblo del Señor se esfuerza para poder comunicarse y en esta herramienta, en esta oportunidad, usarla para la gloria y honra del Señor. Lo felicito, mi hermano, y felicito a cada uno de los que están a través de este medio y lógicamente no quiero tomar mucho tiempo. El deseo de Dios es que nosotros podamos ser semejantes a su mente, como Él anduvo. Realmente la palabra nos enseña un evangelio sencillo para poder predicar de la palabra del Señor y poder dar a conocer lo que se requiere en el instante, que es poner el conocimiento de la fe y de la palabra y sobre todo de la salvación a través de su Hijo. Bueno, es un leve comentario. eh, y realmente pues estoy muy halagado de poder escuchar a cada uno de mis connacionales de cualquier parte de Venezuela y cualquier parte del mundo donde lo estamos escuchando, y pues ojalá que este nomás sea el principio del despertar de una evangelización a nivel nacional e internacional. Que Dios me los bendiga mucho. Amén. Gracias, hermano, por sus comentarios y su participación. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Pasamos al otro folleto. Vamos a pasar. Vamos a ver cómo nos va a salir este. Ok. Voy a compartirle sobre Jesús y Zaqueo. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jericó, había un hombre llamado Zaqueo que quería verle. Zaqueo era jefe de los publicanos y rico, pero no podía ver a Jesús a causa de la multitud y porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante, se montó en un árbol donde esperaba que Jesús pasara. Cuando Jesús pasó por allí, se detuvo y mirando hacia arriba le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy quiero entrar en tu casa. Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. La gente comenzó a murmurar porque Jesús había entrado a la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Señor: He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia nos enseña que Dios nos da más de lo que nosotros esperamos. Zaqueo esperaba ver a Jesús. Él no podía a causa de la multitud y porque era pequeño de estatura. La multitud le impidió ver a Jesús porque quizás pensaban que él no era una persona digna para ver a Jesús. Porque los judíos rechazaban a los cobradores de impuestos, a los publicanos, los consideraban ladrones, estafadores, traidores a la patria. Y entonces Zaqueo tuvo que salir corriendo, adelantarse, montarse en un árbol para ver a Jesús. Él superó todos los obstáculos posibles para ver a Jesús. Y todos nosotros tenemos obstáculos, tenemos que superar muchos obstáculos cuando decidimos acercarnos a Jesús, decidimos buscar a Dios. Zaqueo no esperaba que Jesús se interesara por él.
Quizás su intención era solo ver a Jesús y no había algo más que esto. Pero Jesús sabía que este hombre tenía una necesidad mayor que solo verle. Jesús sabía lo que él había hecho para subirse en ese árbol y para esperarle. Y por eso Jesús se detuvo y le dijo, y no solamente se detuvo a mirarlo, sino que dejó la multitud y se enfocó toda su atención solamente en este hombre. Y le dijo, Zaqueo, baja deprisa, que quiero ir a tu casa. Todos nosotros nos hemos sentido rechazados alguna vez en la vida. Quizá nos hemos sentido indignos del amor de Dios. Pero si buscamos a Jesús, si buscamos a Dios, Él no nos va a rechazar. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. A veces pensamos que molestamos mucho a Dios, pero no entendemos ni consideramos que Dios tiene un interés muy especial y particular en cada uno de nosotros. Jesús dijo, Zaqueo, desciende porque voy a entrar en tu casa. Jesús lo llamó por su nombre. Eso tampoco lo esperaba Zaqueo. Zaqueo no esperaba que Jesús fuera a su casa. La gente murmuraba, ¿cómo Jesús puede entrar en la casa de un hombre pecador? Pero la entrada, las acciones y la permanencia de Jesús en la casa fueron una muestra del amor, la salvación y el poder de Dios. El propósito de Dios, porque la Biblia dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero no solamente Jesús entró en su casa, cuando se refería a su casa, no era solamente el edificio, el local, sino cada miembro de la familia. Por eso la Biblia dice, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Porque Dios quiere entrar en nuestra casa. Dios quiere entrar en tu casa. Dios quiere entrar en tu familia, en tu hogar y traer salvación también a la familia. Zaqueo no esperaba que Jesús lo salvara. Es cierto. Si Zaqueo hubiera muerto antes de ver a Jesús, su destino final sería el infierno. Porque la Biblia dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en otro lugar dice, los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Pero en lugar de esa condenación, Jesús trajo salvación a la vida y a la casa de Zaqueo, al decir, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y es cierto, nosotros merecemos la muerte y el infierno, la condenación por causa de nuestros pecados, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para traer salvación, para que en lugar de la condenación, entonces darnos su salvación eterna. El diablo es el acusador, pero Cristo es el que murió y el que vino para salvarnos. Jesús hizo más de lo que Zaqueo esperaba. Lo que se convirtió en un simple deseo de ver a Jesús, se convirtió en una de las experiencias más maravillosas de salvación registrada en el Nuevo Testamento. Jesús hizo una declaración pública de la fe y salvación de Zaqueo, cuando dijo,
este también es hijo de Abraham, porque el Hijo de Dios vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero también Zaqueo hizo más de lo que la gente esperaba. Zaqueo respondió a la obra de Jesús, haciendo más de lo que la gente esperaba. Porque Zaqueo respondió a la obra de Jesús con generosidad y arrepentimiento. He aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo estaba tan agradecido a la obra de Dios que pidió perdón públicamente por las faltas que él había cometido. Y ese es un ejemplo de la obra maravillosa que Dios puede hacer en nosotros. Ese es un ejemplo de la gran salvación que Dios nos ha prometido. La Biblia dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y les limpiaré todas sus inmundicias. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Dios quiere entrar en tu vida, en tu casa, en tu familia y traer una gran salvación y una gran alegría, porque Zaqueo recibió a Jesús gozoso. La Biblia dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios ha hecho más de lo que esperamos. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarlo. La Biblia dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que deja que Jesús entre en tu casa, en tu vida, en tu corazón. Recibe a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y vas a experimentar la gran salvación, la obra maravillosa. Dios te librará de la condenación, te salvará y te reconocerá como su verdadero Hijo. Si quieres recibir a Cristo, haz una oración conmigo. Señor Jesucristo, gracias por darnos la oportunidad de conocer tu palabra, de conocer tu evangelio y de ser librado de la condenación y recibir la salvación que solo tú puedes dar. Perdóname todos mis pecados. Yo te abro las puertas de mi corazón, de mi casa, de mi familia. Entra a mi vida, entra a mi casa, entra a mi familia y dame tu salvación y la vida abundante y eterna que tú prometes. Bendíceme en el nombre de Jesús. Yo quiero seguirte, servirte, conocerte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Ok, déjenme hacer algo rapidito. Hemos tenido mucha gente que quiere ingresar, pero la sala está para 100 personas. Entonces pedimos, si algunos están usando 2 teléfonos y pudieran reducir y usar uno solo, sería bueno, porque esa parte yo no, en realidad no lo preví, que iban a estar más. Déjeme ver si puedo hacer algo. Interés. Elia, yo revisé aquí, según hay 94, todavía pueden entrar unos 8 más. Ok, está bien, no hay problema. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver si podemos hacer algo. Bueno, compartimos la historia de Jesús y Zaqueo. Ahora vamos a ver las diapositivas.
Ok. Jesús y Zaqueo. Como en las otras historias, lo ideal es, se repite lo mismo, ¿verdad? Primero hay que aprenderse la historia y narrar la historia. Hay detalles que no son esenciales. Por ejemplo, si nos vamos a decir sicomoro, el árbol, el nombre del árbol, no es simplemente él fue y subió a un árbol. Pero tampoco vamos a decir que se fue y subió un árbol de mango, ni ninguna otra cosa, sino sencillamente subió a un árbol. Y son detalles de la narración. Lo segundo ya sabemos que es hacer una afirmación que conecte la narración con la explicación y es qué nos enseña esta historia bíblica. Y hacer una declaración de la idea central del mensaje. La idea central del mensaje es, esta historia nos enseña que Dios nos da más de lo que esperamos. O sea, ese es el enfoque de y esa es la oración de transición que nos va a llevar a dar la explicación del folleto. Esta historia nos enseña que Dios nos da más de lo que esperamos. La primera verdad es, Zaqueo esperaba ver a Jesús. En esta verdad no hay versículos que se usan, sino solamente el texto base o parte del texto base. Entonces, en la verdad 1 no hay versículos que usamos. En la verdad 2, Zaqueo no esperaba que Jesús se interesara por él. Y ya vimos que Jesús se interesó tanto que no solamente lo vio y le dio un saludo, le dio un saludo, se rió con él, sino que se detuvo, lo llamó por su nombre y fue a su casa y dejó dejó de atender a los demás para atender a Zaqueo. Los versículos que se utilizan en esta verdad número 2 es uno solo, es Juan 6:37, que dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Todo el que Padre me da, yo no uso la primera parte, sino sencillamente Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. En la verdad número 3, Zaqueo no esperaba que Jesús fuera a su casa. Ve, Zaqueo esperaba ver a Jesús. ¿Verdad? Zaqueo no esperaba que Jesús se interesara por él. Verdad 3, Zaqueo no esperaba que Jesús fuera a su casa. Y si ustedes se dan cuenta, en la explicación yo no estoy diciendo verdad 1, verdad 2, verdad 3, sino que hay una continuación sin necesidad de decir verdad 1, verdad 2, verdad 3, verdad 4. Entonces, Zaqueo no esperaba que Jesús fuera a su casa. ¿Cuáles versículos se utilizan allí? Allí se utiliza Juan capítulo 3, versículo 17, que dice, porque no envió Dios al mundo, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa se utiliza en la verdad número 3, que es Zaqueo no esperaba que Jesús fuera a su casa, porque la gente lo estaba murmurando. Pero cuando Jesús, su entrada, sus acciones y su permanencia en la casa, entonces mostraron el perdón de Dios, la salvación de Dios. La otra es, Zaqueo no esperaba, esa es la verdad 4, Zaqueo no esperaba que Jesús lo salvara. Y fíjese que
aquí uno, en este folleto, usted va poco a poco. No tiene que de repente estresarse porque la verdad uno es muy corta, porque no se usa versículo, pero va así como cuando usted va poco a poco llevando a las personas y cuando llega a este punto, entonces aquí se habla mucho acerca del pecado, que si Saqueo se muriera o se muere antes de ver a Jesús, su destino final sería el infierno. Y hay dos textos bíblicos que se usan. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Y el otro texto es Segunda de Tesalonicenses, que dice, aquí dice muchas cosas, pero yo uso cuando dice, los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, que es la descripción más clara acerca de el infierno. Entonces, estos dos versículos hablan acerca de eso, de que en la verdad de que merecemos, por ser pecadores, merecemos la condenación, pero el Señor, en vez de condenar a Saqueo, le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y así sucede con nosotros. En lugar de condenarnos, entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por nuestros pecados, para que nosotros no recibamos condenación, sino salvación. Entonces, en este punto está la esencia del evangelio. La verdad número 5 es: Saqueo hizo más de lo que la gente esperaba. Porque cuando él respondió a la obra de Jesús con generosidad y arrepentimiento, si voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, generosidad. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, arrepentimiento. Entonces, hay versículos que se utilizan porque para reafirmar la obra grande que Dios hizo en Saqueo, la obra grande que Dios hace en las personas. Y está ese texto de Ezequiel 36 que dice, le esparciré esparciré sobre vosotros agua limpia, serán limpiados de toda su inmundicia, de todos sus ídolos, les quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y Apocalipsis 3:20 que dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, las cuatro verdades que se usan es, Saqueo esperaba ver a Jesús, Saqueo no esperaba que Jesús se interesara por él, Saqueo no esperaba que Jesús fuera a su casa, Saqueo no esperaba que Jesús lo salvara, y son 5 verdades. Y Saqueo hizo más de lo que la gente esperaba. La invitación. En la invitación se usa otro versículo, porque la conclusión de todo eso es lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ese versículo encierra de una manera perfecta la verdad que queremos afirmar, que Dios nos da más de lo que esperamos. Entonces, recibe a Cristo en tu corazón y Dios te dará la salvación y mucho más de lo que esperas y de lo que puedes imaginarte. Y la oración final. Entonces, ese es el folleto Jesús y Saqueo. Ok, algunas participaciones de ustedes, algo que quieran decir acerca de esto. Sí, pastor, saludos. Héctor Ramos, pastor. Hola. No, bueno, interesante. Gracias por compartir esa historia. Esa es una de mis historias favoritas de la Biblia de Jesús bueno, lo que Jesús hizo en este hombre.
pero también me llama la atención que si bien es cierto, el tema del árbol no es importante, que si era chiquito, bajito, hay algo que él hizo. Él hizo un esfuerzo por querer acercarse a Jesús, por querer verlo. Y entonces él no le importó su condición de pecador, de cobrador de impuestos, de todo lo que la gente decía de él. No, yo quiero ver a Jesús. Y a veces hay personas que no se acercan a Jesús, bueno, primero por lo que ellos son, ¿no? Por lo que ellos son. Y segundo, por lo que dice la gente que ellos son. Entonces es bueno esta historia porque nos motiva a nosotros que, bueno, Dios puede brindar la salvación a quien quiera, a quien sea, no importando la condición pecaminosa que tenga. Sí, señor. Eso es verdad. Y esas cosas hay que resaltarlas. Gracias, Pastor Héctor. Pedro Olmos. Hola, pastor. Buenas noches. Dios le bendiga. Hola. Dios le bendiga a todos. Amén. Vi que el tiempo que usted utiliza para hacer la evangelización es de 10 minutos. ¿Usted recomienda que sea ese el tiempo o puede extenderse uno un poco más? En la evangelización, primero, uno no hace las cosas a la carrera, ¿ok? Aquí nosotros tenemos la limitación de lo que estamos tratando de hacer, ¿ok? Entonces, pero más o menos ese tiempo, 10, 15 minutos, uno puede usar. Si depende del espacio, del lugar, del contexto, de las personas. Yo he explicado que yo comencé con el folleto Jesús y el Hijo Pródigo porque un pastor me pidió que fuera a evangelizar a su familia. Y yo fui formado para evangelizar en 1 hora con unos 50 versículos. Evangelizamos hasta con la Biblia católica, la grandota. Sentado, yo me imaginé que yo iba a estar sentado y las hermanas del pastor iban a estar en una casa y yo les iba a compartir todo el evangelio, ¿verdad? Porque ese es un contexto formal para la evangelización. Pero entonces él me llevó a una boutique y la hermana era la dueña de una boutique y estaba ahí en su tienda de vender ropa y todo. Y cuando él me lleva allá y me presenta a su hermana, entonces era como casi me pellizcaba y me decía, pastor, yo lo traje para que evangelizara mi hermana. Y yo digo, ¿cómo hago yo para evangelizar a esta señora aquí en este negocio? ¿Ve? Entonces yo le compartí la historia del hijo pródigo. Y lo que hice fue narrar la historia y vino la interrupción, porque la señora, ay, pastor, disculpe que tengo que atender y se fue a atender algo. Cuando regresó, yo le dije, ¿usted sabe lo que Jesús quiso enseñar con esa historia? Y le dije 1 o 2 verdades y se fue otra vez la señora. Y después regresó. Y yo le compartí toda la historia a la señora. Yo evangelicé 17 personas en una mañana, familiares del pastor, porque era un pastor. Algunas en el centro de la ciudad, en sus trabajos. No me senté, no era un contexto formal, pero evangelicé 17 personas y ellos recibieron al Señor. Entonces, cuando yo hice eso, entonces yo llegué a mi casa y agarré un papel y dije, voy a acordarme qué fue lo que yo le dije a esta gente y hice el folleto del Hijo Pródigo. Porque esto puede usarse en un contexto informal. También se puede usar el contexto formal, porque un contexto informal es cuando no hay una cita establecida o premeditada en ese sentido, cuando la gente no se va a sentar a escucharte y aquí estoy, o dice, bueno, aquí estamos, como le dijo Cornelio a Pedro, que le dijo, bueno, aquí estamos todos para que nos digas todo lo que el Señor, el Evangelio, nos explique el Evangelio de Jesucristo. ¿Ves? Sin embargo, nosotros podemos usarlo tanto en el contexto informal como en el contexto formal. En el contexto formal, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en el contexto informal,
yo puedo decir todos los versículos así como los dije, de memoria, sin necesidad ni de decir la cita bíblica, sin necesidad de abrir la Biblia. Pero en un contexto formal, si yo voy a evangelizar con la historia de Jesús y el ciego Bartimeo, yo tengo la Biblia en mi mano. ¿Ve? Y por lo menos de cada verdad, yo le voy a poner la Biblia en la mano de la gente y a ayudarlos a que ellos lean el versículo que afirma la verdad que quiero enseñar. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el tiempo varía. ¿Ok? Y pero el tiempo en este tipo de presentaciones no puede ser una camisa de fuerza, sino que, claro, si nosotros estamos lo mejor preparado posible, vamos a durar menos contando la historia. Si usted se sabe una historia así con todos los detalles bien y todo, entonces en 2 o 3 minutos la cuenta. Pero si no se la sabe bien, entonces va a estar pensando ahí, se le va a quedar la mente en blanco en algún momento y todo se va a poner aquí a hacer esto y lo otro. Entonces, a lo mejor va a durar 5 minutos narrando la historia. Y entonces, y si sabe bien todo, el método y las verdades y los versículos y todo eso, entonces va a fluir una conversación espontánea que puede durar 10 minutos o 15 minutos más, ¿verdad? En, en ese sentido. Ok. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Digan. ¿Alguien más quiere participar? Pueden hacerlo, pueden hacer preguntas, pueden hacer algún tipo de complemento, pueden hacerlo. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes están preparados para estar mañana? Porque nosotros dijimos que íbamos a hacer viernes y sábado. Sí, estamos preparados. Tenemos el tiempo para eso. Ok. Entonces, mañana nosotros vamos a tener Jesús y el paralítico de Betesda. Pero entonces sí podemos tener más tiempo si ustedes quieren hacer alguna pregunta, tanto de los folletos como de las presentaciones, o quieren agregar algo o alguna cosa que tenga que ver con lo que vamos a hacer con el programa que queremos hacer de evangelización, entonces pueden hacerlo. Pastor, Keiber, Pastor ¿tiene la, Eleazar, tiene la palabra? Javier, el pastor Javier Heredia, Dios me le Ok. bendiga. Saludos, Javier. Esta historia me es muy familiar porque me gustó el 4, que Zaqueo no esperaba que Jesús le salvara, porque muchas veces se piensa de que Zaqueo que estaba interesado era de que Jesús le salvara, pero es una realidad de que podemos ver que Jesús, él quería ver a Jesús, ¿verdad? Y es muy importante entender que él quería de que Jesús tomara su vida para enseñarle de lo que, porque venía era el Salvador. Entonces, recuerdo la historia que usted estaba dando, allí de que usted le enseña los versículos a las personas de memoria. Yo soy testigo de eso porque yo evangelicé mucho con usted cuando yo era misionero en su iglesia. No sé si te recuerdo. Que usted Sí. me soltó una vez y me dijo, Javier, evangelice. No sé si te recuerda esa parte, cuando estamos fundando la iglesia acá en el Tocuyo. Y yo me quedé pegado solamente en el amor de Dios. Y donde usted me dijo, Javier, deme un permiso para yo hacerlo. Y entonces usted le puso la Biblia en la mano a la señora y ella preguntó que cómo se sabía usted esos versículos y ella era la que tenía la Biblia. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que es muy importante los talleres, así como usted lo está dando, para nosotros tener ese conocimiento más pleno
y de que las personas puedan entender más fácil. Es muy Sí, importante eso. Ok, gracias Javier, Pastor Javier. Quiero decir dos cosas antes de las otras participaciones. Y a los pastores y misioneros. La ventaja que usted puede hacer si usted capacita a la gente, entrena a la gente para evangelizar con las historias bíblicas. Una ventaja va a ser la cantidad de versículos que ellos van a memorizar. Porque usted puede decirle a la gente, bueno, memorice la Biblia. Y la gente dice, bueno, pero ¿qué voy a memorizar? Pero aquí hay un sentido, hay un propósito, hay una, la gente puede hacerlo. Entonces, yo sé que nosotros sabemos Juan 3:16, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Apocalipsis 3:20, Juan 1:12, pero entonces mira todos los que vamos a añadir a la cuenta, ¿verdad? Aprendiéndonos cada uno de los versículos de cuántos versículos hay entre los 7 folletos que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar la cuenta y decir, bueno, hay personas, vamos a añadir a la cuenta otros versículos que van a ser muy importantes en la evangelización y para nuestra propia vida también. Entonces, esa es una ventaja. Otra ventaja es que nosotros estamos enseñando a las historias del Evangelio y, y nos enfocamos en las 3 virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y el amor. Cuando Pablo habló a los tesalonicenses, le dijo, hermanos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4, le dijo, hermanos, estamos convencidos que ustedes son elegidos de Dios. ¿Y saben por qué? Le dijo, porque hemos visto la obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia de su esperanza. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? Fe, amor y esperanza. ¿Qué tenemos que enseñar para que se desarrolle en la vida de la gente? Fe, amor y esperanza. Por eso, ahorita intencionalmente le estamos dando 3 historias. Usted ve Bartimeo, está enfocado en la fe. Usted ve Zaqueo, está enfocado en la esperanza. Y usted va a ver el paralítico de Betesda, está enfocado en el amor. Entonces, es una estructura bíblica que nosotros podemos usar, ¿verdad? Y además de eso, por decirle una tercera ventaja, es que si usted puede evangelizar con estas 7 o 10 historias que va a ser el plan completo hasta el año que viene, con estas 10 historias del Evangelio, entonces su mente va a estar convencida o usted va a estar convencido que usted puede evangelizar con cualquiera de las historias del Evangelio. Y en realidad, ese es el propósito que nosotros tenemos. Enseñar 10 historias del Evangelio con las que usted puede evangelizar, le va a ayudar a usted a entender que usted puede hacerlo con cualquier historia del Evangelio. Y usted va a poder desarrollar cualquier, la evangelización con cualquiera de las historias del Evangelio. Y no solamente lo hacemos a nivel de evangelización personal, podemos hacerlo a través de evangelización de grupos y muchas personas. ¿Cuántas personas no han predicado en cultos evangelísticos la historia del hijo pródigo y las otras historias? Entonces todo eso va a ser de mucha ayuda para nuestros ministerios, para nuestra iglesia y para nuestras vidas. Ok, hermano, vamos a seguir teniendo algunas participaciones. Puede hacerlo, hermano Honor WLYLX3. Ok, pueden hacerlo. Si alguno más quiere hacerlo, puede hacerlo. Buenas noches, Pastor, hermano Eleazar. Aló, ¿me Buenas escucha? noches. ¿Quién me habla por allí? Hermano Pastor Aarón. Jaime Jorge. Ah, saludos, Aarón. Dios te bendiga. Vamos a darle chance a Aarón. ¿Quiere decir algo, Aarón?
Sí, estaba escuchándole y meditando sobre esa historia. Eh, Hay algo singular entre la presentación del Evangelio a través de la historia, a través de los folletos. He visto cómo jóvenes, como hermanos y hermanas de la iglesia se inspiran, tienen una motivación más real y más dinámica en presentar el Evangelio. Es extraordinario cuando se puede estudiar las historias de la palabra de Dios para llevarla a sacar a la luz ante las personas sin Cristo esas verdades tan importantes y ver jóvenes, ver hasta niños motivados a contar la historia y desgranar esas verdades que están allí. Es impresionante. Quería solamente compartir eso porque lo he visto en jóvenes, en damas, en caballeros que me habían prestado en un momento la duda de que no podían, no sabían, no hallaban cómo empezar la presentación del Evangelio y a través de una historia se les ha hecho sumamente fácil y comunicar esas verdades de la palabra de Dios. Así que estoy Gracias. agradecido a Dios y todo y también la iglesia. Dios me le bendiga. Gracias, Aarón, por tu comentario. Bueno, olvidé decirle algo. ¿Usted sabe cuál fue la impresión que llegó a mi corazón cuando evangelicé esas 17 personas que eran familiares del pastor que yo les dije? La mujer, la primera mujer, impresionada. La mujer decía, esa historia está en la Biblia. Y buscó un papel por allá y un lápiz y me dijo, anóteme dónde está esa historia en la Biblia. Entonces la gente no sabía la historia del hijo pródigo. Entonces, y recuerde que en la evangelización cuente la historia. Entonces, cuente la historia completa. Ok, ¿quién más va a participar? Estaba yo en la lista. Está en la lista, hermano. Dele, es su turno. Ok, pastor, es el pastor Jaime Corso, acá de Mariara. Ok, Jaime, Dios te bendiga. Mira, mi hermano, es una pregunta que es porque es cuestión del tiempo. Muchas veces estamos evangelizando y hay personas que tú le estás contando la historia, pero de repente hay una interrupción y hacen ellos una pregunta. ¿Cómo hacer en ese momento para continuar la historia como la hizo usted allí en ese momento de 10 minutos? Ah, si hay interrupción, hermano, sencillamente se continúa la historia. Yo le dije que aquella mujer tuvo que ir a atender sus clientes y todo, y después regresó y continuamos. Sencillamente continuamos. Y le estoy Pero a veces diciendo que no es una camisa de fuerza el tiempo. O sea, no puede ser, usted va a decir, no, no voy a poder seguir evangelizando porque se me fueron los 10 minutos. No, no, no. El tiempo no es una limitación para nosotros compartir el evangelio de Jesucristo a la gente, a las personas. Otra pregunta, esas tres historias, en este caso 4 historias que son la fe, la esperanza y el amor, ¿es necesario hacerlas todas juntas o se pueden hacer por separado? No, no es necesario hacerla toda junta. ¿Ok? No hay ningún orden para hacerla. Nosotros, además de fe, amor y esperanza, queremos desarrollar historias, por ejemplo, para si tú vas a evangelizar a un joven, ¿cuál vas a usar? Usa el hijo pródigo. Si vas al hospital o cualquier lugar o está una persona que se está muriendo, usa Jesús y el ciego de nacimiento. Y así pues, depende de la situación, si tú conoces la persona a quien, porque hay personas que sabemos su condición, um, y podemos ver, y el Señor puede guiarnos con qué historia evangelizo a esta persona, ¿verdad? Y Dios nos va a guiar en lo que tengamos que hacer. Ok, Ok, gracias. Reinaldo. Sí, bueno, pastor, una pregunta. El material. Voy a cerrar la grabación para que no sea tan grande. Ok. Aló. ¿Sí me escucha? Sí. Pastor, el material usted lo va a tener disponible para que lo